esa gente que está ahí, que reniega, muchos han ido pagados, muchos están por convicciones y se agradece, o mucha gente que por primera vez va a una marcha. En mi caso tengo muchas y con razones mucho más justas y mucho más concretas que las que están ahí, sin intereses subalternos como aquellas. Pero ¿qué sigue constitucionalmente luego de que viene la renuncia del presidente de transición Merino? Viene lo mismo que pasó con la vacancia de Vizcarra. Vizcarra fue vacado y por ende, según la constitución y el marco legal de la nación, es que presida la presidencia de tránsito el presidente del Congreso, como sucedió en el año 2000 cuando Fujimori renunció por fax. Valentín Paniagua, que era presidente del Congreso en ese entonces, asumió el gobierno transitorio hasta que hubo nuevas elecciones y se eligió en ese caso a Alejandro Toledo. ¿Qué sucede ahora? Que el presidente actual del Congreso, el congresista Valdés, asuma, pero él antes del mediodía ha indicado que él y su mesa directiva van a renunciar y han renunciado. Actualmente no hay un sucesor. Pero ¿qué va a pasar? Para toda esa gente que está ahí protestando y hablando, todo se rige por un marco jurídico, un marco legal. Entonces, el nuevo presidente de tránsito lo que va a hacer es elegir, va a ser elegido, perdón, del mismo Congreso, ese Congreso que no te representa, entre comillas lo digo, abro paréntesis, no te representa porque si Martín Vizcarra, tu presidente favorito, disolvió el Congreso que no te gustaba y te permitió elegir un nuevo Congreso, ese Congreso que no te representa fue el que tú elegiste, no el que te eligió un político, no fue de facto, fueron congresistas elegidos por ti, por esos 33 millones de peruanos y muchos que están ahí en las calles eligieron ese Congreso. Entonces, cierro paréntesis, no sé qué dicen que no les representa ese Congreso si ustedes mismos lo eligieron. Segundo, de ese mismo Congreso, de nada sirve que Merino renuncie porque de ese mismo Congreso, ya que ahorita no hay mesa directiva, el día de hoy se va a elegir una nueva mesa directiva. Esto quiere decir presidente del Congreso, vicepresidente, segundo vicepresidente del Congreso. Y esa mesa directiva, el presidente de esa mesa directiva, el nuevo presidente del Congreso, va a ser quien va a asumir el nuevo gobierno transitorio. ¿Hasta dónde? Hasta el 28 de julio del 2021. Rompas, mueran 1000 personas, proteste lo que proteste, según el marco jurídico, no va a haber elecciones mañana, no va a haber elecciones pasado, difícilmente se van a adelantar las elecciones. ¿Por qué? Porque esa gente que tú elegiste es de la cual va a salir, porque hay una constitución, hay un marco legal que se tiene que respetar y ese marco no lo vas a cambiar por una protesta. Es todo un tema jurídico al cual antes de vandalizar la ciudad deberías pensar. Se va Merino y mañana si quieren ellos escogen a, como ha propuesto el Partido Morado, el partido del señor que salió huyendo del incendio dejando a su amante, ha propuesto a Gino Costa. ¿Te has informado quién es Gino Costa? Que si la propuesta del Partido Morado procede, ¿sabes quién es Gino Costa? Que podría asumir la presidencia del Congreso y por ende el gobierno transitorio hasta el 28 de julio del 2021. ¿Sabes que va a salir el nuevo presidente transitorio de ese mismo Congreso? No entiendo muchas veces cuando gente que no sabe, que no ha seguido la política nacional, se suma a una moda por captar likes, por, no sé, por quedar bien con la multitud, por sentirse como todo el mundo está en contra de algo. Pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia que tenemos desde el 2000 hasta el 2020, 20 años de democracia, en el cual hemos seguido modas. ¿Por qué? Porque Merino es de Acción Popular. Se quejan de el alcalde de Lima es de Acción Popular. ¿Y qué pasó? Hicieron una moda para elegir a todos los alcaldes que en su mayoría de Lima Metropolitana son de Acción Popular. ¿Quién los eligió? Los eligieron esas mismas personas que están haciendo bulla
que hicieron una moda de que todos deberían ser reacción popular y ganaron las elecciones en muchos distritos, inclusive gente que ni siquiera estaba como favorita, ganó. Entonces, hemos vivido 20 años de democracia viviendo de modas y de doble moral. Esa doble moral que ahora digo, yo los elijo, pero cuando las cosas van mal, no, salgo a protestar, me quejo, porque ¿quién eligió a Alejandro Toledo? ¿Fue de facto? No, fue elegido por todos los peruanos y ahora está en Estados Unidos campante con un proceso de extradición. ¿Quién eligió a García, el mal menor? ¿Quién eligió a Humala, que se vendió al poder con el, dejando la gran transformación por la hoja de ruta? ¿Quién eligió a PPK? ¿Quién eligió a PPK sabiendo que todos los anticuchos que tenía o la persona mínimo que sabía de política en este país sabía que como ministro en el gobierno de Toledo todo lo que había hecho? ¿Quién los eligió? Los elegí yo, los eligió el argentino, el chileno, el ecuatoriano, lo eligieron los peruanos. Entonces, ¿de qué nos quejamos si nosotros mismos deberíamos votar con convicción, dejar de pensar en nosotros mismos? Por una vez en tu puta vida, deja de pensar en ti mismo y piensa en el interés nacional de quién nos debe gobernar. Porque esa gente que está protestando está feliz, sí, Vizcarra te dio el bono, sí, el bono le cayó a gente que ni siquiera lo necesitaba. Yo he recibido el bono. Yo he recibido el bono y no porque lo necesite o no lo necesite, sino que fue tan básica la forma de elegir a los beneficiarios que solamente era que no estén en una planilla, que no tengan hijos o que algunos de sus familiares, yo soy una persona soltera sin hijos, no estaba en planilla cuando se emitieron los bonos, pero no quiere decir que no esté facturando por recibos por honorario, no esté trabajando sin planilla. Entonces tiene que pensar un poco, dejarse de huevadas y creo que leer un poco, dejarse llevar. Hay cosas en las cuales sí se debe luchar, como en Chile. He tenido la suerte de estar en las protestas en Chile visualmente, estar en el mismo país el año pasado. Y sí me incomodaba cuando comparaban parte de estas protestas con la de Chile, cuando la de Chile fue muy distinta. La de Chile fue cambiar un sistema, ver justamente eso, ver el beneficio de toda la nación, de toda esa riqueza que no se estaba repartiendo equitativamente. Aquí no se está haciendo eso, aquí lo que se está haciendo es pensar en el beneficio propio, en el porque a un grupito que dirige de arriba no le gustó lo que había sucedido, no, que se sentían muy cómodos con Vizcarra y lo vacaron, es sacar a toda esta gente de la calle, sacarla, hacer que Merino se vaya, pero eso en qué me beneficia a mí, en qué te beneficia a ti, en nada. A nosotros el rumbo del país no va a cambiar en esta crisis en nada, quien esté ahorita o no esté en el cargo, porque al final las elecciones son en el 2021 y en todo proceso electoral, un año antes, medio año antes, las inversiones bajan, porque esa incertidumbre de un cambio de gobernante, pues, de ser de un derechista a un izquierdista o lo que sea, ese cambio siempre va a generar esa incertidumbre y una pequeña crisis que el Perú, gracias al crecimiento económico, entre comillas también, ha superado sin tanto revuelo. Entonces, no le veo mucho la gracia a gente, en verdad, ver gente que en su puta vida ha reclamado por algo. No reclaman ni en sus trabajos, que sus trabajos son una mierda y los conozco. No reclaman ahí o no han reclamado cuando he trabajado con ellos, pero reclaman por esto. Y lo reclaman, claro, desde un estado, porque nunca han estado en una protesta, nunca han soportado gases lacrimógenos, no. Y yo sí tengo la concha de reclamar, porque yo sí he estado en protestas justas, yo sí he querido hacer un cambio, en beneficio mío no, en beneficio de un colectivo. Y sí me he tragado bombas lacrimógenas, me he tragado la represión. ¿Por qué? ¿Por qué existe represión? Porque obviamente en ese momento cuando yo reclamé, la otra parte era de poder. Entonces no le veo la gracia a que esto sea una victoria. Esto está
empeorando el país, no le veo un crecimiento en que estamos sacando a alguien que ni siquiera fue elegido. O sea, Merino asumió el poder porque era el presidente del Congreso. Y para ser presidente del Congreso lo eligieron esos 130 congresistas que tú mismo elegiste. Nadie más los eligió. Entonces, dejemos la doble moral por un lado y lo que deberíamos pensar desde ahora es el bien común, el bien general, no el bien particular de uno. Y para estas nuevas elecciones del 11 de abril, votar a conciencia, votar quién va a sacar este país adelante, quién va a querer mejorar la situación del país, no mi situación, no porque esta forma o este sistema me conviene a mí, no, el sistema que le conviene a todos. Va a ser la única manera de salir de esta mierda, porque pasarán 5 3 10 15 años y vamos a volver a la misma y vamos a repetir ese círculo vicioso que se viene dando hace años y en el cual nos lavamos las manos, decimos que no. Hay un montón de propuestas, esas propuestas que en un en una broma social, por así decirlas, las coloqué en una foto, las publiqué en Facebook y es una realidad. O sea, esas deberían ser las propuestas que un candidato debería tener, pero son propuestas que no son bienvenidas para quienes financian las campañas. ¿Ok? Entonces, nada, esto de acá, esto no me representa como peruano, esto no me representa como viajero que conozco muchas ciudades que en muchas ni un presidente ha llegado, o si ha llegado habrá sido una que otra vez. Como conocedor de las tantas ciudades que existen en el país, en verdad se necesita mucho el interior, se necesita mucho, acá en Lima misma se necesita demasiado. Y nada, esperemos que el próximo presidente en el 2021 sea elegido a conciencia, con las necesidades que realmente se necesitan, pensando primero en Perú y luego afuera. Dejémonos ya de la hipocresía y de todas esas tonterías de que el crecimiento económico viene desde afuera. El crecimiento económico viene desde adentro, no viene desde afuera. Dejemos de ser títeres del norte, dejemos de ser títeres del capitalismo, dejemos de ser títeres de eso, preocupémonos por nosotros porque no necesitamos a otros países, no necesitamos a ninguna potencia para salir adelante. Tenemos el puerto del Callao, tenemos la riqueza, tenemos turismo, tenemos comida, no dependemos de otros países. Si dependemos de otros es gracias a esa gente, a esos políticos que solamente quieren sacar su tajada y ganar a expensas de vendernos una idea que no existe, una idea que nos han querido meter y una idea que debíamos desterrarla de la cabeza y decir como peruanos, ¿sabes? Nosotros valemos, nosotros realmente tenemos un país rico que no necesitamos de nadie de afuera, de nadie exclusivo, de nadie que nos diga cómo hacer las cosas. Podemos hacerlo nosotros, podemos unirnos como sudamericanos, inclusive podríamos crear una macro región y hacernos fuertes sin depender de algún otro país, de algún otro continente. Pero no lo hacemos porque justamente por esto, por los intereses propios, no por los intereses en común. Cuando entendamos que para salir adelante deberíamos estar todos unidos, ahí las cosas van a cambiar.